Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Ahora yo quiero compartirle a usted. Fíjese que hay un montón de cosas que se presentan en la Biblia, y la Biblia nos presenta todas las historias. Y las historias son importantes que las leamos, y acuérdense que en el Antiguo Testamento a mucha gente le cuesta sacar la enseñanza de Antiguo Testamento y les es muy fácil predicar Nuevo Testamento porque ahí están ya las cosas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios 4 dice: no sean vulgares, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Y entonces eso es bien fácil porque hay que decirle a la gente que no sea vulgar. Eso es todo. Pero ya cuando llegamos al Antiguo Testamento y traemos una historia, una profecía, y la tenemos que aplicar hoy a la persona, a veces les cuesta un poquito más. Yo quiero decirle a usted, en 2 Samuel capítulo 13, ojalá que usted pueda leerlo detenidamente. Yo se lo voy a leer y se lo voy a compartir a usted, y después vamos a darnos cuenta de la situación adversa que se puede estar pasando en este momento. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y después usted sigue leyendo. Amnón tenía su primo, Simea, era hijo de su tío, de un hermano de David. Y entonces Simea le preguntó por qué estaba tan seco, por qué estaba en una situación difícil físicamente, y él abrió su corazón diciéndole: estoy enamorado de mi hermana. En otros casos he tocado, y tal vez lo voy a volver a tocar más adelante, el que aprendamos a diferenciar lo que es amor y lo que es una pasión. Pero hoy no quiero llegar a eso. El primo le aconsejó y le dijo: pues para violar a tu hermana es re fácil, hombre. Hacete el enfermo, decirle a tu papá que tu hermanita te venga a dar de comer porque estás enfermo, y entonces cuando tu papá mande a tu hermanita a que te dé de comer, es sencillo, ahí la violas. Y fíjese, hermano, que si usted sigue leyendo 2 Samuel capítulo 13, Amnón, hijo de David, hizo caso a lo que le dijo su primo, y Amnón se hizo el enfermo. Llegó el papá, él le pidió que Tamar, su hermanita, le llevara una de sus hojuelas porque él tenía necesidad, estaba enfermo. David inocentemente, o no pudo tener la captación, mandó a la patoja le hizo sus hojuelas al hermano, y cuando el hermano iba a comer las hojuelas, le dijo que se las llevara a la cama, y estando en la cama la forzó y la violó. Y después de haberla violado, la narración que la Biblia aquí menciona, después de haberla violado, la Biblia dice que él principió a aborrecerla, a tener asco por su hermana. Mire, había pasado meses enamorado, aparentemente entre comillas enamorado, y loco por aquella mujer. Estaba nervioso porque su hermana era virgen, y entonces era difícil hacerle alguna cosa alguna, dice que la Biblia. Pero después de que la violó, después de que se desahogó, simplemente la vio con asco. Y después de verla con asco, la tiró. Y le dijo: andate de aquí. Y la sacó de la casa. Y como ella no quería irse, llamó a uno de sus criados y la echaron. Y ahí se terminó la historia. Una mujer violada por su hermano. Fíjese usted esto. Y ahora yo quiero que entremos por un momento, y vamos a volver después al pasaje. Pero por un momento yo quiero que volvamos, entremos hoy a la práctica diaria, a lo que a nosotros nos está sucediendo. Cuando hablamos de abusos, hermanos, y los conocedores, los expertos, aunque uno, gracias a Dios, como pastor, tiene un montón de psicólogo y tiene un montón de lo que ha aprendido, de lo que la Biblia le enseña y de la práctica en la consejería, un montón de situaciones que uno ya puede evaluarlas y verlas. Nosotros vemos el abuso, y yo lo veo desde 3 ángulos. El abuso puede presentarse desde 3 puntos de vista. El primero es el abuso verbal. Y hermanos, el abuso verbal simplemente quiere decir que una persona está siendo lastimada
está siendo ofendida, ya sea un niño, un jovencito, una jovencita, por sus papás. Y sus papás están ofendiéndola con palabras, lastimándola, hiriéndola con palabras. Y eso sucede muy seguido. ¿Qué es lo que sucede? Que el papá, vamos a ponerlo así bien práctico, principia a gritarle a los hijos que son unos inútiles, ustedes no sirven para nada. Mire, si usted hizo hijos que no sirven para nada, de plano se parecen a usted. Así que cuando yo estoy ofendiendo a mis hijos y cuando yo les estoy diciendo a mis hijos que no sirven para nada, mis hijos deberían de responderme: yo salí igual que tú, papá, yo soy herencia tuya, así es que si yo soy tonto, así me hiciste y tú fuiste el culpable de esto. Pero no se lo decimos, ¿verdad? Pero ojalá que los papás entendiéramos que no podemos ofender a nuestros hijos de esa manera porque nosotros nos estamos exhibiendo, porque nosotros los hicimos. Pero el abuso lo está recibiendo la persona, el joven, la señorita, desde niños. Ay, cuando yo me acuerdo de una historia de una mamá que a la niña traviesa le dijo: ojalá que te pase la camioneta encima porque no te dejas llevar de la mano. Oiga, usted no puede decirle eso a la niña: ojalá que las llantas de la camioneta te pasen encima, ya que no querés que yo te lleve de la mano, a una niña de 4 años. Si los niñitos no tienen concepto, no tienen conciencia del peligro, los papás, los viejos, somos los responsables de hacerles ver en qué grado de peligro están. Y a veces están frente al peligro los hijos, hermano, y no lo notan, no se dan cuenta. Y uno dice: estos ni que fueran tontos, hombre, ¿cómo no van a entender? Pues la verdad que no lo miran. Nosotros, como ya somos adultos, ya hemos pasado, advertimos el peligro. Pero mire, ¿y no le ha pasado a usted de adulto, pues, que la Biblia dice que no miremos a otra persona que no sea nuestra propia pareja? Y resultamos viendo, ¿verdad que no mira el peligro? Nada, si solo platicando estoy, si solo bromeando estoy con la persona, y no cree usted que puede caer en algún fracaso, ¿verdad que también usted no mira el peligro? Hermanos, cuando miramos a nuestros hijos y cuando nuestros hijos no reaccionan ante el peligro, para eso estamos nosotros los padres, para hacer ojos a nuestros hijos y para que nuestros hijos puedan ver el peligro en el que se encuentran en cualquier circunstancia. Pero lo que estoy hablando es de que hay abuso verbal y nosotros los papás muchas veces estamos diciéndole a nuestros hijos y maltratándolos, lastimándolos con palabras, y como que somos expertos en utilizar palabras que a ellos les dañen. Sos un inútil, no servís para nada, vos solo para gastar dinero sos bueno, vos no cuidas la ropa, mira, te acabo de comprar un par de zapatos, ni un mes tienen y sos un desconsiderado, no servís para nada, y principio de ahora en adelante no te compro zapatos, anda descalzo porque descalzo mereces andar. Y una de ofensas para los hijos. Es cierto que se gastó en un mes el patojo los zapatos, pues dígale: mira, ¿qué estará pasando? ¿Que te estás gastando los zapatos o son de mala calidad los zapatos que te compré, que en un mes se gastaron? Pero yo quiero pedirte un favor, cuida más tu ropita, cuida más tus zapatos. Fíjate que no tenemos mucho dinero y queremos que cuides tus cositas porque no hay dinero para estarte comprando a cada rato. ¿Verdad que es diferente? Se le dice lo mismo, que no gaste los zapatos, que cuide los zapatos, pero no le está diciendo usted a su hijo que es un tonto, que solo para gastar zapatos sirve. Porque ahí estamos cometiendo un abuso. Y aquellos papás que después de gritarle a los hijos y ven las reacciones de los hijos, ahora todavía les dicen: si les parece, bueno, y si no, miren a dónde se van. Yo les pregunto: ¿a dónde se van los hijos? ¿A dónde se pueden ir? Les pregunto: ¿a dónde se pueden ir sus hijos? Si usted echa a sus hijos de la casa, ¿a dónde se van? Yo creo que los hijos no tienen a dónde ir. Entonces van a ir a dar con los amigos, aquellos amigos que sí les ofrecen lo que tengan y después están metidos en grupos inadecuados, en drogas, en sexo ilícito y un montón de cosas, y después estamos llorando. ¿Por qué a nosotros nos pasó eso? Porque nosotros abusamos físicamente de nuestros hijos. ¿Se da cuenta? Así es que, hermano, el decirle una palabra ofensiva a nuestros hijos no es tan sencillo. No es solamente el que yo me desahogue, yo me desquite de algo que me ha pasado a mí. Es que si mi hijo es un malcriadote, ¿de qué manera le hago reaccionar? Ofendiéndolo, humillándolo. No, hermano. Si su hijo se porta mal, disciplínelo, incluso castíguelo. Pero, hermano, no lo destruya.
Porque la Biblia dice que nosotros criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, pero que no se apresure nuestra alma para destruirlos. Hay que darle un buen cinchazo al patojo. Dele un par de cinchazos a su hija. Pero deje de estarla humillando y cayendo en el abuso verbal. El abuso verbal entonces hace tanto daño. Yo he oído a jovencitas, a jovencitos que dicen: yo prefiero que mi mamá me dé un par de cinchazos y que me duelan profundamente a que me esté recalcando las cosas, repitiendo las mismas cosas por varias veces o por varios días. Ah, sos un inútil. ¿Te acordás lo que hiciste antier? Sos un inútil, no servís para nada. Y repitiéndole lo mismo. El problema es que no solamente es un abuso físico para nuestros hijos, que no lo merecen, porque son sus hijos. Le aseguro que usted eso no se lo dice a los hijos del vecino, porque el vecino sale y le pega a usted, ¿verdad? Pero a sus hijos uno se siente con derecho de humillarlos, de ofenderlos, de pisotearlos. Y si los padres lo hacen, ¿por qué no lo van a hacer otras personas? Y de ahí resulta que los hijos, como hermanos, ellos no se respetan, fíjese, hermano. Y como no se respetan, se están faltando al respeto con golpes, con ofensas, con un montón de bromas pesadas, quitándose la comida, quitándose un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el papá no respetó a los hijos, ni exigió que se respetaran entre sí, que ellos siguen el ejemplo de los papás y los hijos no se respetan. Yo no entiendo la vida de José, hermanos. No entiendo cómo los 10 hermanos de José deciden matar a José, hermanos. Allá viene el soñador. Miren, ya estamos aburridos del soñador. Matémoslo y así nos quitamos esa carga. ¿Cómo es posible que unos hermanos se atrevan a atentar contra la vida de su hermano? No es posible, hermanos. Es inadmisible. Y todos lo hemos leído en el libro de Génesis y lo leemos con tanta naturalidad, hermano. Y no nos hemos dado cuenta de lo grave de esa familia. Cómo habían 10 hermanos, o 9 por lo menos, que deseaban matar a José. Uno más o menos lo defendió, pero no lo defendió para regresarlo a la casa, sino que en lugar de matarlo dijo: vendámoslo, y lo vendieron. Se deshicieron de su hermano José, del patojito, del niño se deshicieron. ¡Ah, qué familia, hermanos! Principia a analizar esta clase de actitudes en las familias y usted no me va a poder decir que la familia de Jacob entonces era una familia llena de la paz de Dios, porque dentro de los hermanos había odio, había un deseo de matar hasta que lograron deshacerse de José. ¿Le parece? ¡Qué vida más tremenda! ¿A usted le gustaría tener entonces esa clase de hogar? Que sus hijos estén matando, que sus hijos estén ofendiendo unos a otros, que usted tenga que estar siempre de árbitro en medio de sus hijos, porque ya no se puede controlar los hijos, que se golpean, que se ofenden, que se lastiman, que se destruyen cosas unos a otros para hacerse daño. A veces es resultado, o muchas veces es resultado del trato que los papás tienen para con los hijos. Hermano, yo le quiero pedir, llevamos el abuso físico, el abuso verbal. Ahora entremos al abuso físico. Cuando hablamos del abuso físico, fíjese, yo quiero decirle a usted, tenemos que entender, el abuso físico, hermano, ya tiene que ver con atentar contra el cuerpo del hijo, de la persona. Ya no le dije a mi hijo que es un tonto, que no sirve para nada, pero ahora ya su cuerpo va a ser el recipientario de los golpes, de las trompadas, de las manadas y un montón de cosas que puedan suceder. ¿Por qué razón, hermano? Porque ya sabes que cuando yo me descontrolo, yo doy donde sea. Ya son las expresiones de muchas mamaitas, las expresiones de muchos papás. Mira, no molestes a tu papá, no pongas bravo a tu papá, porque ya sabes que cuando tu papá da, hasta en cama te deja. ¿Y cómo es posible que ese hombre y esa mujer se descontrolen, y oigan, y cristianos, hermanos, se descontrolen tanto que no puedan limitar el castigo físico a un hijo hasta que lo destruyen? No es posible, hermanos. Hace muchísimos años yo escuché una ilustración de un pastor que fue invitado a un país a predicar. Y cuando llegó, la familia pastoral de aquel lugar lo recibió. Era una familia preciosa, se sentía el ambiente de paz, cómo se trataban de bien los papás con los hijos, un cariño, la pareja de esposos bien amorosos entre ellos. Y fueron a recoger a este pastor. Y cuando vieron, el pastor llevaba la mano enyesada.
Y resultó que le dijeron, ¿qué le pasó, hermano? Pues el pastor que iba para predicar en esa iglesia les dijo, tuve un accidente antes de venirme. Ay, que lo sentimos, hermano, pero así va a predicar con su mano enyesada. Venga, y lo atendieron en la casa. Pasó un día y él estuvo observando la relación que había entre padres e hijos, que no era apariencia, sino que era un ambiente maravilloso. Y entonces aquel hombre, estando en la mesa, ya no soportó, y ese pastor les dijo, quiero hablarles y quiero pedirles que me ayuden. ¿Quieren que les diga por qué tengo la mano quebrada, enyesada? No, es que tuve un accidente. Hace 2 días antes de venirme para acá con ustedes, mi hijo se portó mal y yo me descontrolé tanto que le tiré una manada para pegarle. Pero mi hijo fue tan ágil que evadió la manada que yo le di y mi mano chocó contra la pared y ahí me quebré la mano. Yo decía cuando yo oí esto, qué bueno estuvo, qué bueno que ese patojo se hizo a un lado y se le quebró la mano. Ojalá se le hubiera quebrado el brazo también a este hombre. Hermanos, aquel hombre se estaba dando cuenta que cuando él se enojaba, siendo líder, oiga, se enojaba con su hijo, él no sabía qué hacer, él no podía controlarse y ahí en ese caso llevaba una mano enyesada, que se había quebrado el hueso simplemente porque se descontroló. Eso es el abuso físico, hermano, y eso no puede suceder, hermano. Nosotros no podemos abusar de nuestros hijos, nosotros no podemos lastimarlos, hay que castigarlos. Hay un lugar adecuado, hermano, están sus caderas. Hay un lugar adecuado donde darle un par de cinchazos. Hay que castigarlos. Si usted les tiene alguna sucota de dinero, le dice, esta semana yo no te voy a dar nada. Algún castigo advertido cuando se portan mal. Si los hijos se portan mal, hay que corregirlos, pero no destruirlos. No se le olvide, y este es el concepto que yo manejo en mi iglesia mucho, un concepto en donde cuando alguien falla, cuando alguien peca contra Dios, nosotros aborrecemos el pecado, hermano. Tenemos que aborrecerlo, pero tenemos que amar al pecador, hermano. Y a esta persona que ha pecado, nosotros tenemos que restaurarla en la iglesia. Así que nuestras disciplinas en la iglesia no son destructivas, son correctivas. Hay que corregir, hay que enderezar a la persona y restaurarlo otra vez a su relación con Dios y a su relación con la iglesia y a su servicio en la iglesia, si es posible. Mucho más, hermanos, con nuestros hijos. Mis hijos valen más que los hermanos de la iglesia. Mis hijos valen más, mi ministerio con mis hijos vale más que la iglesia que yo estoy pastoreando, hermanos. Y es buscando de Dios, y es una iglesia preciosísima, hermanos. Pero mis hijos, a mí me los dio Dios para administrarlos. Yo quiero entregar cuentas de mis hijos, no hijos destruidos, hijos que porque me descontrolé, los tuve que golpear, desquebrajar y se quedan resentidos. Ese es el abuso, hermano. Abuso físico y abuso verbal, lo que hemos mencionado. Estamos apenas introduciendo para que el próximo domingo podamos hablar ya formalmente sobre el abuso sexual. Así es que nos escuchamos en la próxima. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.